Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Cuesi. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy autora del libro Solo ustedes lo saben, una colección de ficciones sobre personajes históricos de nuestro país. El libro está publicado, como ven, por Paralelo 21 y la comercialización, entre otros canales, la está llevando a cabo también Librería El Sótano. Yo les quiero dar las gracias por estar en esta nueva modalidad de difusión. Gracias por ser cómplices de las presentaciones virtuales en estos tiempos del coronavirus, y pues al mal tiempo hay que ponerle buena cara, hay que mejor compartirlo siendo creativos y siendo propositivos. Gracias por hacer del aislamiento un espacio de creatividad y de reinventar con nosotros las posibilidades de convivencia cultural. Pues yo les quiero platicar que este es mi noveno libro publicado. En este libro se ven muy claramente todas las interrogantes que a lo largo de la carrera, de mi carrera, me he planteado. Yo soy historiadora y al leer, consultar fuentes históricas o documentos, siempre me han surgido muchas dudas. Entre ellas, por ejemplo, ¿qué hay atrás de lo que nos dicen los libros, de lo que nos dicen los documentos? ¿Cuántas versiones, y se vale hacer muchas versiones de un mismo personaje o de una misma situación? ¿Es válido hablar de los pequeños detalles en la historia, incluso de los sentimientos? Yo digo que sí. Como les comentaba, soy historiadora. Desde muy niña he leído historia de todo tipo, de divulgación académica. Me gusta mucho lo que es la hemerografía, ensayo histórico, en fin. Pero también otra gran pasión mía ha sido la literatura. Y también desde pequeña empecé a leer cuento y novela, novelas de aventuras, novela histórica, en fin. Como escritora me he formado en talleres de creación literaria y en todos mis libros yo he defendido la propuesta de divulgar la historia a través de la literatura. De hecho, mi tesis lleva más o menos ese mismo nombre, mi tesis de licenciatura, la literatura como medio de divulgación de la historia. Ya hace tanto tiempo que la escribí que ya no recuerdo cómo se titulaba exactamente. Como historiadora, me costaba o me cuesta aún atreverme a dar por ciertas muchas de las suposiciones que a veces me surgen al leer un texto. Sin embargo, la literatura sí me ha permitido tomarme licencias y plasmar esos mundos posibles de estos personajes históricos que a mí me van saliendo en el desempeño de mi quehacer como historiadora. He conjugado, como les digo, la historia de la literatura, y este libro es el resultado de ese tipo de ejercicios que me gusta hacer. Sería demasiado largo
hablar de todas las ficciones que integran este libro, pero sí me gustaría darle algunos ejemplos de situaciones que me fueron a mí surgiendo a lo largo de la escritura, porque son preguntas que en las presentaciones o los lectores conocidos siempre me hacen. ¿Qué pasó? ¿Por qué pusiste? ¿Por qué no dijiste? Oye, qué padre está esto, ¿de verdad sucedió? Y entonces es eso lo que les quiero platicar. Por ejemplo, hace muchos años elaboraba yo una biografía de Emiliano Zapata. Eh, Todas las fuentes que yo leí para la preparación de la biografía eh, a mí me dejaban como con un sabor de boca de algo que a mí me hacía falta que me respondieran los libros. Y era el por qué Emiliano Zapata había ido a Chinameca solo. En la ficción 9 de abril, la víspera, yo lo pongo a él, a Emiliano Zapata, en medio de cavilaciones y reflexiones de cómo se había ido desarrollando a lo largo de 8 años su movimiento. Esta revisión del movimiento, que sí es real, yo plasmo ahí lo que las fuentes me dicen, cómo fue evolucionando el movimiento. Bueno, esta progresión del movimiento no le gusta a Zapata. Y la decisión que él toma es la de enfrentarse con valentía y honestidad a esa emboscada que sabe que Jesús Guajardo le, le, le va a presentar al día siguiente. Este es en el caso de Emiliano Zapata. Yo propongo otro resorte que lo hace a él ir a Chinameca, y no el de meramente ser un personaje que no está al tanto o que no cree que le puedan sorprender con una emboscada. Creo que Emiliano Zapata era lo suficientemente colmilludo como para saber que eso era lo que iba a suceder. En otra de las ficciones, es que les quiero comentar, esta me surgió ya hace muchos años. Cuando mi esposo y yo viajamos a Hungría, estuvimos en Budapest y turisteando fuimos a la iglesia de Matías, iglesia donde se coronó como rey de Hungría al emperador de Austria, Francisco José. Veía yo la placa alusiva a tal acontecimiento y leí que decía 8 de junio de 1867. Di unos cuantos pasos y por supuesto el año 1867 me había hecho evocar que fue también el año en que finalizó el imperio fallido de Maximiliano de Habsburgo. Como ustedes recordarán, Francisco José y Maximiliano eran hermanos. Al dar yo unos cuantos pasos tuve que desandarlos porque pensé que había leído mal la fecha y quería yo, rectificar el dato. Pues no, efectivamente, la placa decía 8 de junio de 1867. La verdad, el corazón se me arrugó, me dio un brinco. Me llevé una impresión al darme cuenta que entre la fecha de coronación de uno y la de fusilamiento del otro, en México, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro,
había nada más, perdón, 11 días de diferencia. Por supuesto, supe que yo tenía que contar esa historia. Para mí era como una jugarreta del destino el que dos hermanos que habían sido educados para ser monarcas, para gobernar, de pronto la vida les deparara tan distintos destinos. Y no encontraba yo la voz para narrarlo. Pero un día, haciendo senderismo con mi esposo en Tepoztlán, donde vivimos hace muchos años, de pronto me surgió la idea. Era Sofía, la madre de ambos, la voz ideal para narrar esta historia y donde yo pudiera sentirme contenta y satisfecha con el resultado. Quedé muy contenta porque qué mejor que una madre para narrar esta injusticia que la vida les había deparado a los dos hijos que ella había preparado para ser monarcas. En otra ficción, Cosa de todos los días, tuve un atorón parecido al que les acabo de platicar. Este cuento o ficción narra la amistad de Leandro Valle y de Miguel Miramón. Ambos fueron cadetes del Colegio Militar durante la intervención norteamericana a México en 1847. Acabada esta, ellos siguen formándose como militares en el Colegio de Chapultepec, traban una muy estrecha amistad y durante la Guerra de Reforma prosiguen esta amistad, pero enfrentados en distintos bandos, Valle en el liberal y Miramón en el conservador. Igual quería yo probar distintas voces y todas eran fallidas. Quién sabe cuántas versiones hice del cuento y ninguna me gustaba. Pero un día, hablando con una amiga, una charla casual, salió el tema de que su apellido materno era Valle y que ella era descendiente de Leandro Valle. Por línea directa era bisnieta, sobrina bisnieta. Y yo le comenté que tenía atorado este texto y ella siguió con su historia familiar, pero me contó también una anécdota que me entusiasmó. Me platicó que un día iba al trabajo, iba manejando y por el radio escuchó que en esos momentos estaba siendo exhumado los restos de Leandro Valle para llevarlos al día siguiente a lo que en aquel entonces se le conocía como la Rotonda de los Hombres Ilustres. Sin importarle faltar o llegar tarde al trabajo, cambió de ruta, se fue al Panteón de San Fernando y se encontró con el sepulturero que estaba realizando las labores de exhumación. Antes de que ella terminara de contarme toda su anécdota, yo ya sabía que ese sepulturero me lo iba a apropiar. Me contó que este individuo sacó del féretro un botoncito de la chaqueta de Valle y que se lo regaló. Entonces yo ya tenía en ese sepulturero quien contara la sinrazón
de esa guerra, el final de la amistad entre Valle y Miramón y el final muy desafortunado de la vida de Valle. Después, otro ejemplo más es el de la ficción sobre José Ortiz de Domínguez. Hace muchos años trabajaba yo en una institución educativa y tenía yo a mi cargo de elaborar unas breves cápsulas radiofónicas que otra persona decía, pero que yo elaboraba, y eran cápsulas que tenían que hablar de personajes históricos, pero cápsulas que no podían sobrepasar los 3/4 de cuartilla, o sea, mínimo el, el texto, ¿no? Y bueno, investigué en 2 o 3 fuentes, concluí la cápsula, quedó tiesa, almidonada, yo había cumplido con lo que se me encomendaba semanalmente, pero a mí me había quedado el gusanito. Yo en esas fuentes había percibido que aparte de la mujer que dio aquel taconazo para que salieran y corrieran y le avisaran a los conspiradores que ya habían descubierto la conspiración, yo vi un ser humano maravilloso, conmovedor, y eso es lo que intenté plasmar en Negrita Linda. Ahí retrato a la independentista, pero también retrato a la mujer, a la esposa y a la madre que ella fue. Esta narrativa fluye con toda naturalidad, de una forma muy amorosa, narrada por el propio corregidor, recordando no solo recordando no solo los momentos felices con ella, sino aquellos momentos dramáticos que toda la familia Domínguez vivió cuando a la corregidora la tuvieron presa en diferentes ocasiones por muchos años, diría yo. El último ejemplo que me gustaría compartirles es el que ha surgido del trabajo que estoy haciendo en estos momentos. Estoy dedicada a la escritura de una novela histórica ambientada durante la intervención francesa en México entre 1862 y 1867. De repente, ya acabada caído Maximiliano, fusilado, 2 personajes dialogan. Uno es el protagonista, un médico prusiano, y otro es el escritor y periodista Ignacio Manuel Altamirano. En algún momento de la charla, el médico prusiano pregunta: oiga, Nacho, ¿qué hay entre Benito Juárez y Juan Álvarez y su hijo Diego que tanto se solapan? Ignacio Altamirano, por supuesto, tenía la respuesta, pero pequeño detalle, yo como autora no la tenía y me quedé perpleja porque congelé a Altamirano sin poder dar una respuesta. Entonces agarré y me fui a la biblioteca, en los libros que yo tenía, por internet, por todos lados, a investigar un momento de la historia de México donde convergieran años antes Juan Álvarez y Benito Juárez. Me puse a buscar, investigué todos aquellos momentos en torno al movimiento de Ayutla, durante la Guerra de Reforma y después previos a la intervención francesa.
Escribí, leí. El caso es que conformé un texto como de 25 cuartillas aproximadamente. Los junté y los pegué en la novela. Y ¡ay, qué sorpresa! Simple y sencillamente eran un pegote espantoso. No venían al caso, rompían con el ritmo, con el tono, se veía un chipote que no venía al caso y era lo más inverosímil que la respuesta de Altamirano a esa pregunta fuera todo un repaso de 20 años de historia de México. Entonces, bueno, lo quité y la respuesta de Altamirano sí la tuve y finalmente fue algo así como: Ayutla, doctor, Ayutla. Me moría yo de la risa porque tanto investigar y tanto escribir para reducir en 3 palabras la respuesta de Altamirano. Sin embargo, en toda esta investigación yo me encontré con un hueco histórico que fue el regreso de Benito Juárez del exilio desde Nueva Orleans, pasando por Cuba, cruzando por Panamá y desembarcando en Acapulco, donde va a conocer a don Juan Álvarez. Eso no lo narra la ficción. Lo que narra la ficción es todo este periplo viajero que tiene Benito Juárez, que vive Benito Juárez, hasta llegar a Acapulco. Bueno, pues ya me extendí mucho. Yo quisiera seguir hablándole de todas las ficciones. Todas tienen atrás un cómo, un cuándo, un por qué, pero será en otra ocasión y con mucho gusto podré estar aquí también compartiéndolo con ustedes. Por ahora solo me resta agradecerles de nuevo su presencia y espero que la lectura de este entrañable libro para mí sea de su más completo agrado. Muchas gracias.